Buenas tardes, esto es una clase de sociales nivel 1 distancia en la que vamos a empezar el tema 9, la Edad Media. Es el tema que va a cubrir casi 1000 años de historia partiendo de la caída del Imperio Romano de Occidente, como estamos viendo aquí, y hasta el descubrimiento de América en 1492. Es decir, que ya estamos entrando en materia al delimitar la Edad Media. La Edad Media se ha considerado tradicionalmente desde la caída del Imperio Romano de Occidente, la caída o desaparición del Imperio Romano de Occidente, hasta la caída o desaparición del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino. Estas han sido las dos fechas emblemáticas de la Edad Media, desde el siglo V hasta mediados del siglo XV. Ahora lo explicaré con más detalle. Ahora bien, que desde tiempos más recientes, por lo importante que fue el descubrimiento de América, también podemos considerar, o incluso es más actual, hablar de 1492 como final de la Edad Media, con la fecha del descubrimiento de América, o más bien de la llegada de Cristóbal Colón a las Islas de las Antillas en América. Entonces, casi que antes de ver esto más detalladamente, lo único que podemos incluir es que la Edad Media se puede dividir en Alta Edad Media, que sería los primeros siglos, la Alta Edad Media, y la Baja Edad Media, que sería desde el siglo XI hasta el siglo XV. Desde el siglo V hasta el siglo XI o XI, sería la Alta Edad Media, que sería los primeros siglos de la Edad Media, y luego la Baja Edad Media, que serían los siglos siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya podemos empezar. Ya hemos hablado de ello, de este contenido que dice este epígrafe, a qué se llama Edad Media, pero voy a volverlo a repetir tal como lo dicen los apuntes. La Edad Media es la etapa histórica de la civilización occidental que se desarrolla después de la Edad Antigua y antes de la Edad Moderna. Efectivamente, por eso se llama Edad Media, porque está entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. La Edad Moderna, un pequeño dato que mucha gente no sabe, no es la edad actual. La edad actual se llama Edad Contemporánea. ¿De acuerdo? La Edad Moderna ya veremos más adelante cuándo empieza y cuándo termina. La Edad Media se inicia en el año 476 después de Cristo, ¿vale? Esto es un pequeño error lingüístico, no está bien decir se inicia en el 476, sino en 476. Cuando vivíamos en el siglo XX, algunos, ¿no?, los que somos ya un poco mayores, decíamos yo nací en 1981, por ejemplo, ¿no? Y no decíamos nací en el 1981, se decía nací en 1981, 1986, esto ocurrió en 1995, ¿no? Y no decíamos él. Esto de él, poner él delante de los años, ocurrió con el año 2000. Entonces, cuando empezamos a decir el 2000, ya empezamos a decir el no sé qué, ¿vale? Pero que la Edad Media se inicia en 476 después de Cristo, cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente, y finaliza en 1492, cuando los europeos llegan a América, concretamente los españoles, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ya delimitadas las fechas que abarca la Edad Media. También se considera su final 1453, que es lo que he contado anteriormente, que son tres cosas, ¿vale? La caída de Constantinopla ante el Imperio turco, Imperio otomano, el Imperio bizantino cae, es conquistado por el Imperio turco, el Imperio otomano, y ese es el año 1453. Entonces ya desaparece definitivamente todo vestigio del antiguo Imperio Romano
del mapa de Europa. El Imperio Romano, que, como sabemos, ocupó toda Europa prácticamente y el norte de África, primero desaparece en su parte occidental y luego va a desaparecer en su parte oriental, que es este año 1453. También la invención de la imprenta, que es algo que es un paso a la modernidad totalmente. La invención de la imprenta es en el año 1453 y un dato más que no viene aquí, que es el final de la guerra de los 100 años que hubo entre Francia e Inglaterra. Entonces, 1453 fue un año muy importante. Bueno, la Edad Media duró unos 1000 años, en todo caso, ¿vale? Porque del siglo V, del año 476 hasta 1492, ¿vale? Tenemos más de 1000 años, ¿no? Si consideramos 1453, es casi lo mismo, casi, bueno, 20 años menos, un poco menos, ¿no? Del año 476 a 1453, ¿vale? También pasan prácticamente 1000 años, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y dice aquí que fue un periodo de transformaciones profundas, pero lentas. Por ejemplo, el proceso inicial de ruralización ocurrido en los primeros siglos de la Edad Media fue seguido de una recuperación de la vida urbana que motivó el nacimiento de una nueva clase social, la burguesía, ¿no? Pues por eso hay grandes diferencias entre la alta Edad Media y la baja Edad Media. En la alta Edad Media se vive sobre todo una vida social rural, es decir, que las gentes, la mayoría de la gente vive en pequeños pueblos, en casas en el campo, y las ciudades son pequeñas y no son muy poderosas. Sin embargo, a partir del siglo XIII, concretamente, más allá del siglo XI, un poco más hacia ya metidos en la baja Edad Media, se va a concentrar la población en ciudades, va a ascender un grupo social que procede del pueblo llano, porque no son nobles ni son clérigos, que son también gente rica, que son gente que sin ser noble ni pertenecer a la iglesia ha acumulado dinero y tiene poder y ya se va emparentando con la nobleza, con la iglesia, ¿no? Y eso es la burguesía, ¿vale? La segunda parte de la Edad Media, por así decir, la baja Edad Media, es una época representada, caracterizada por la burguesía, ¿vale? Entonces, aquí el proceso inicial de ruralización en los primeros siglos fue seguido de una recuperación de la vida urbana que motivó el nacimiento de la burguesía. Abundaron las epidemias, las invasiones militares y la superstición. Siempre se ha hablado de esta quema de brujas, ¿no? De estas la brujería y esas cosas, ¿no? Pues claro, es una época marcada por la superstición. Guerras constantes entre unos pueblos y otros y entre los mismos, ¿no? Guerras civiles también, y la peste negra, de la que hablaremos brevemente más adelante. También fue la época en la que nacieron las universidades, se comenzó a expandir el comercio y se elaboraron algunas importantes innovaciones técnicas y tecnológicas con fines prácticos para la agricultura, la navegación y la guerra. Bueno, ¿qué ocurrió tras la caída de Roma? Vamos a ver cómo empezó todo. Al desaparecer el poder de Roma, los territorios del Imperio Romano de Occidente quedaron en poder de diversos pueblos germánicos. Uno de estos pueblos, los francos, formaron el Imperio Carolingio, que a inicios del siglo IX, a partir del año 800, ¿vale? Lo pongo aquí, consiguió unificar gran parte de Europa occidental. Voy a ver si tenemos aquí, en estos otros apuntes, algún mapa. Y sí, podemos ver cómo se establecieron los pueblos germánicos o pueblos germanos, ¿no? Los pueblos de raíz germana, que venían de la actual Alemania, más o menos, ¿no? Entonces,
¿cómo empezó esto? Bueno, aquí, cuando estaba el Imperio Romano, teníamos aquí pues la península itálica, ¿verdad? Con lo que es toda la parte de Italia, y teníamos distintas provincias, como era la Galia, ¿no? Germania, que llegaba, era un poquito nada más, porque más allá los romanos no habían llegado. Hispania, que era toda la península ibérica, ¿no? Luego teníamos Mauritania, aquí en África, etcétera, ¿no? Y por aquí, pues ya teníamos Dalmacia, Macedonia, Grecia, ¿no? Pues son distintas regiones, provincias del Imperio Romano. Pero en el momento en que llegaron todas las invasiones germánicas, ¿no? Que vinieron por todos estos lugares y fueron presionando, y en las guerras que tenía Roma, el Imperio Romano, con otros bárbaros, entre ellos mismos, porque seguía habiendo guerras civiles, los romanos, los verdaderos romanos, necesitaban aliados de estos propios pueblos bárbaros, porque no podían con los otros bárbaros. Entonces, uno de los principales aliados de Roma fueron los visigodos, ¿vale? Que bueno, cumplieron con su parte. Roma en ocasiones no cumplió con la suya. Ellos querían lo que se llama foedum, que se traduce como feudo, que es que iban a tener un territorio propio y autónomo, reconociendo la autoridad de Roma, algo así como una comunidad autónoma hoy en día, ¿no? Y de ahí viene lo de el término federación, ¿no? Federación implica e incluye la palabra feudo, ¿no? De federar, feudo, foedum, ¿no? Entonces, los visigodos querían ser un estado federado de Roma, pero el caso es que con otras invasiones bárbaras y todo el colapso del Imperio Romano, tuvieron que buscarse la vida ellos por su cuenta, prácticamente, ¿vale? Y llegaron otros pueblos germánicos, como los francos, ¿vale? Los francos, con sus dinastías merovingia y otras, ¿no? Los francos expulsaron a los visigodos de aquí, porque estaban aquí, los visigodos, ¿vale? Y tuvieron que irse a España. Los francos, a su vez, fueron también tuvieron que huir de otros bárbaros que había por aquí, como eran los hunos, ¿no? Atila y los hunos, ¿no? Que venían de Asia, de bien lejos, ¿verdad? Y los hunos fueron derrotados por romanos y visigodos, entre otros, ¿vale? Pero, ¿qué pasó en todo esta configuración de bárbaros, ¿no? Donde vemos los francos, los burgundios, que también son pueblos germánicos, los ostrogodos, que son otro tipo de godos, ¿vale? Los godos eran un pueblo que venía de la isla de Gotland, que está por aquí, por esta zona del mar Báltico, que luego se establecieron en las orillas del Dnieper, a un lado y al otro del Dnieper, ¿vale? Y los godos tuvieron que irse por presión de los hunos y otros pueblos asiáticos muy sanguinarios y peligrosos, ¿no? Entonces, estuvieron aquí en colaboración con los romanos y ya se habían dividido en ostrogodos y visigodos, ¿vale? Entonces, llegaron también los suevos, los vándalos, ¿vale? Los suevos, que se asentaron aquí en Galicia, los vándalos y los alanos, que no salen de aquí, ¿vale? Pero que invadieron la península ibérica. Y a su vez, los propios bizantinos que quedaban también aprovecharon a quedarse con algo de la península ibérica, con esta zona de Levante del sureste peninsular. Entonces, ¿qué queda de Roma una vez que ha caído Roma en el año 476 después de Cristo? Pues queda el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino sigue siendo Roma. O sea, es el Imperio Romano. Ellos ni siquiera se llamaban Bizancio. Era el Imperio Romano. Se llamaban Imperio Romano de Oriente.
pero nosotros lo llamamos el Imperio Bizantino porque la capital, que era Bizancio, que realmente luego se llamó Constantinopla, ¿vale? Constantinopla. Sobrevivió a los bárbaros. Los bárbaros decidían, viendo las fortificaciones del Imperio Bizantino, cambiar de rumbo e irse a la Europa occidental. ¿De acuerdo? Entonces, esto es más o menos lo que está pasando en el siglo V después de Cristo. Siglo V, siglo VI, ¿vale? VII incluso, por esas fechas. Vale. Entonces, como acabamos de decir, el Imperio Romano Oriental, el Imperio Bizantino, sobrevivió hasta 1453. Y también tenemos que decir que dentro de la Europa occidental, lo que nos cuentan aquí de los francos es una cosa muy importante, que es que los francos, que no eran franceses, eran alemanes, ¿vale? Lo que pasa es que luego ya se integran con los galorromanos, los romanos que vivían en la Galia, y van a acabar hablando una nueva lengua que va a ser algo parecido al francés, ¿no? Pero los francos formaron un imperio que va a ser el Imperio Carolingio, que a inicios del siglo IX, que acabamos de decir que es el año 800, consiguió unificar gran parte de Europa occidental, ¿vale? No sé si aquí saldrá algún mapa del imperio de Carlomagno, parece que no. Y sí, aquí lo tenemos, ¿vale? Más adelante veremos que bueno, no, aquí no va a ser el caso, ¿vale? Pero que el caso es que Francia, parte de Alemania y el norte de Italia van a quedar unificados con este imperio carolingio, ¿vale? Que va a ser el imperio de Carlomagno, ¿vale? Carlomagno, no lo confundan con Alejandro Magno, que es de la antigüedad. Carlomagno fue un rey francés, entre comillas, ¿vale? Porque todavía no existía Francia, que va a unificar esa parte de Europa occidental. Bueno, no sé si voy a tener conexión a internet suficiente para buscar un momento algo. Sí, por mostrarles lo del Imperio Carolingio, aquí podemos ver en esta imagen lo que ocupaba el imperio de Carlomagno en su máximo esplendor, por así decir, ¿no? En el siglo IX, a partir del año 800, en su capital, en Aquisgrán, que era una ciudad pequeña relativamente, ¿no? Pero muy simbólica para este rey de la dinastía merovingia, este imperio pues consiguió unificar lo que es Francia, salvo la parte de los normandos, Normandía, ¿no? Está toda esta parte de Alemania, incluyendo parte casi de Dinamarca, o sea que llegó a avanzar hacia el este bastante, y media Italia, o sea, media Italia incluyendo Roma, la isla de Córcega y también la marca hispánica, que es que para contener a los musulmanes que estaban entonces presionando y habían llegado a Francia primero, ¿no? O sea, habían llegado a ocupar toda la península ibérica y llegado a Francia después, este rey francés y sus ejércitos y sus caballeros, ¿no? Pues expulsaron a los musulmanes, pero se quedaron temporalmente con toda la parte del norte de España, ¿vale? Que es este noroeste de España, que sería Navarra, parte de Aragón y Cataluña, Entonces, esto fue el imperio de Carlomagno, ¿vale? Si lo buscamos aquí, podemos ver que durante estos 43 años, ¿no? Se extendió por esa superficie que acabo de decirles, ¿vale? Es muy interesante saber de los carolingios, los merovingios, ¿vale? De dónde viene esta historia de la Edad Media de Francia y
bueno, quiénes fueron sus antecesores y sus sucesores. Vale, pues volvemos a nuestros apuntes y continuamos. Bueno, a mediados del siglo VII, a partir de años 600 y algo, una nueva religión surgió en la península arábiga, el Islam, ¿vale? A mediados del siglo VII. Unida a esta religión se desarrolla una forma de gobierno llamada califato, que para mediados del siglo VIII ya había extendido su control desde la India hasta la península ibérica, ¿vale? En principio, península ibérica, península arábiga son con minúsculas siempre, ya, ¿vale? Según las normas de la ortografía. El Imperio Bizantino. Entonces, el Imperio Romano de Oriente, como hemos dicho ya, resistió a los ataques bárbaros y sobrevivió hasta el siglo XV con el nombre de Imperio Bizantino. Su capital fue Constantinopla, que no era otra cosa que Bizancio, pero a la que cambiaron el nombre por el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo, que fue Constantino, en el siglo IV. Entonces, a partir de ese momento, la ciudad de Bizancio se llamará Constantinopla y una vez que la conquisten los turcos se llamará Estambul, ¿no? Que es el nombre actual que tiene Bizancio o Constantinopla, que es Estambul. El emperador más importante que tuvo el Imperio Bizantino fue Justiniano, ¿vale? El emperador bizantino más importante fue Justiniano, que gobernó en el siglo VI, del año 527 a 565, y trató de reconstruir el antiguo Imperio Romano. En esta etapa, el imperio gozó de gran prosperidad económica gracias a su dominio del comercio internacional. Entonces fue una época no solamente de prosperidad militar, sino económica, porque se dedicó a fortalecer el comercio y ello pues le llevó a fortalecer el país en toda esta parte romana, que casi vuelve a unificar el Imperio Romano original, porque aquí vemos en verde oscuro lo que es el Imperio Romano de Oriente, que sobrevivió después de la caída de Roma, ¿no? Que está formado sobre todo por la órbita griega, ¿no? La antigua Grecia romanizada ya, o sea, con capital en Constantinopla o Bizancio. Tenían como regiones principales toda la península helénica, balcánica, ¿no? Toda la península balcánica, casi, Asia Menor, lo que es la península de Anatolia, ¿no? Todo la parte de Próximo Oriente, Siria y Palestina, ¿no? Jerusalén, etcétera, y sobre todo mantenían Egipto, que era el granero de Europa, como siempre se ha dicho, por su gran capacidad productora agrícola y bueno, pues así se mantuvo este imperio. Pero es que durante esta época del siglo VI de Justiniano pudieron recuperar el control de la costa del norte de África magrebí, ¿no? De toda esta parte de Mauritania, retomaron temporalmente el control de Italia y de las islas del Mediterráneo e incluso se apoderaron luchando contra los visigodos, que habían sido aliados de Roma. Los bizantinos arrebataron a los visigodos el sur de la península ibérica, el sureste de la península ibérica, la zona levantina y de Andalucía, ¿no? Todo esto estuvo bajo el control de Justiniano. En esta época, como hemos dicho, el imperio gozó de prosperidad económica. Sin embargo, el territorio de Bizancio se fue reduciendo después a lo largo del tiempo.
En 1453 Constantinopla fue ocupada por los turcos y el Imperio bizantino desapareció. ¿Vale? Aquí tenemos este famosísimo mosaico de la corte de Justiniano. Vamos a agrandar la imagen para que la puedan ver, que va a ser el referente que tendrán los visigodos, ostrogodos y otros bárbaros como forma de vestirse y de mostrar la autoridad regia, es decir, cómo tenía que ser un rey, ¿no? Entonces veían estos mosaicos, veían las ilustraciones de cómo habían representado a los emperadores bizantinos y así también se vestían los reyes godos, ¿no? O de forma parecida, ¿vale? Aquí vemos en la figura central a Justiniano con su corona, ¿no? Sus paños dorados, etcétera, y bueno, pues sus hombres de confianza, ¿vale? Esto es un mosaico, ¿vale? Está hecho de piedrecitas pequeñas de colores, todas encajadas, que se llaman teselas, que era una forma de arte pictórico propia del Imperio Romano. Bueno, entonces, en cuanto a los reinos germánicos, durante el siglo V, los germanos invadieron el Imperio Romano de Oriente y crearon diferentes reinos, ¿vale? Como hemos mencionado ya, desde el siglo V, del año 409 más o menos, los germanos invadieron el Imperio Romano de Occidente y crearon diferentes reinos, se iban formando sus reinos. Entonces, en Britania se asentaron anglos y sajones. No sé si hemos visto aquí en algún mapa que aquí pone anglosajones, y es que eran dos pueblos, ¿no? Los anglos y los sajones. Los sajones eran daneses, venían de Dinamarca, ¿vale? Más o menos. Y los anglos pues eran otro pueblo. Entonces estos había romanos todavía en el sur de Inglaterra, del Imperio Romano, pero rápidamente se fusionaron, ¿no? Y luego no dejarían de venir invasiones de distintos tipos de vikingos, de daneses, ¿no? Que estuvieron sacudiendo Inglaterra durante siglos, ¿no? Durante el siglo VIII y siglo IX sobre todo, y en ello pues también se fueron formando distintos reinos, ¿vale? En Italia los ostrogodos, que acabamos de decir, ¿vale? Los godos del este, ¿vale? Los visigodos son los godos del oeste. Visi es como en inglés west, ¿vale? O sea, vis reúne la raíz de oeste, ¿vale? Los visigodos son los godos del oeste y los godos del este, ostro, ¿vale? Como Austria, que significa marca del este, Ostreichmark, ¿vale? Ostreichmark es la marca del este, ¿vale? Entonces, los ostrogodos son los godos del este, ¿vale? Entonces, en Italia los ostrogodos, en la Galia los francos, que era este pueblo germánico que luego dará lugar a Francia, y en Hispania los visigodos hasta el año 711, ¿vale? Hasta la llegada de los musulmanes en el año 711. El clima de inseguridad creció en Europa, las ciudades decayeron y perdieron población, y la gente prefería vivir en el campo bajo la protección de un señor de la guerra, de un señor feudal, pues las guerras entre los diferentes pueblos germánicos eran continuas. Siempre había saqueos, había expolios, había destrucción de todo, ¿no? Y debido a ello la economía se limitó a la agricultura y a la ganadería, porque no podían hacer más. Era un sistema de autoconsumo y el comercio se redujo drásticamente por la inseguridad de los caminos. No se podía comerciar porque siempre había bandoleros o pelotones militares, simplemente, o sea, guerreros de un rey o de otro, que cuando veían una caravana comercial, pues directamente la robaban, se quedaban con ello porque les venía bien. Entonces no se podía comerciar.
Aquí vemos a la izquierda una imagen del mausoleo del rey ostrogodo Teodorico, ¿vale? Teodorico fue un rey godo, y este mausoleo, que está hecho de piedra y la tapa, digamos, es de una sola pieza de piedra, o sea, realmente es magnífica la obra. Está en Rávena, como Rávena, recuerden que fue la última capital del Imperio Romano de Occidente. Roma ya no era la capital, a pesar de que fue simbólicamente siempre la ciudad más importante, pero el último rey, el último emperador, no era rey, de Roma, estaba en Rávena cuando llegaron los ostrogodos, ¿no? Entonces, digamos que adoptaron esa ciudad como ciudad simbólica de heredar el poder de Roma, ¿no? Y entonces Teodorico quiso enterrarse ahí y se hizo este mausoleo. A la derecha vemos un relieve en marfil que muestra la conversión al cristianismo del rey franco Clodoveo, ¿vale? Clodoveo se hizo cristiano, se hizo además católico directamente, no como los godos, que eran arrianos, que eran de una herejía para los cristianos, para los católicos, porque no reconocían la divinidad de Cristo. Los godos, como Teodorico, eran arrianos, y solamente en los visigodos en España, a partir de cierto momento, se convirtieron al cristianismo católico, ¿vale? Pero Clodoveo, este rey franco, se convirtió al catolicismo directamente. Y esto, claro, esto supuso una homogeneidad cultural, religiosa, que permitió el mejor trato, los mejores acuerdos entre unos reyes y otros, y una unidad en el reino. El Imperio Carolingio, como hemos dicho, empieza con Carlomagno. Se pueden contar algún rey antes que él, pero que Carlomagno fue el rey más importante. Dice aquí que los francos se habían asentado en el siglo V en la Galia, efectivamente, en el año 400 y poco, en la actual Francia, y al hacerse católicos enseguida se fortaleció su relación con el Papa. De ahí la necesidad o el interés de hacerse católicos, para que cuenten con el Papa como mediador de alianzas, como legitimador de reinos, ¿no? El Papa era quien realmente reconocía que tal persona era rey, que que si se casaba con otra persona se casaba con la Iglesia y entonces ese matrimonio era válido. O sea, que es que el Papa era importantísimo para poder ser rey en cualquier sitio, ¿vale? Entonces, con Carlomagno la dinastía pasó a llamarse Carolingia, ¿vale? Antes era Merovingia, ¿no? Entonces la dinastía pasó a llamarse Carolingia. Carlomagno conquistó numerosas tierras, quedando bajo su poder casi toda Europa occidental, el territorio de la actual Francia, Alemania y norte de Italia, incluso parte de la península ibérica, ¿vale? Parte de la península ibérica, que era pues eso, parte de Cataluña, parte de Aragón, parte de Navarra. Y Carlomagno se consideraba heredero del Imperio Romano, por eso fue tan importante. A finales del siglo IX, el Imperio Carolingio quedó dividido en varios reinos. Era una costumbre de los francos dividir el reino entre sus hijos, y de los 3 hijos que tenía, que era Lotario y otros 2, bueno, pues digamos que la parte de Lotario era donde estaba la capital y donde se continuó, digamos, la parte principal del reino, ¿no? Pero así digamos que se van formando los distintos reinos actuales, ¿vale? A finales del siglo IX el Imperio Carolingio quedó dividido en varios reinos, surgiendo así el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a durar bastante, que incluía territorios de Alemania y del norte de Italia y de Francia, ¿vale? Y Francia, perdón. Es decir, vamos a ver si tenemos alguna imagen otra vez aquí, para ver cómo acaba esto, porque en el siglo XV ya sí que vamos a tener separado Francia de
el Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí, como podemos ver, así acaba, digamos, toda esta este intento de unificación de Carlomagno. Carlomagno mantuvo, como hemos mostrado en la imagen anterior, Francia y el Imperio Romano Germánico juntos y el norte de Italia, pero se van a separar porque con la división entre los hijos y tal ya van a seguir rumbos distintos. Entonces, el reino de Francia, con sus distintas guerras que tuvo entre sí, etcétera, pues va a ser más o menos la Francia actual. Pero el Imperio Romano Germánico, que va a ser casi lo que es Alemania, realmente no es ninguna unidad porque va a estar formado por un montón de ducados, condados, marquesados, territorios independientes de caballeros que tenían ahí su pequeño territorio, y luego el norte de Italia pues siempre va a estar en disputa y se va a ir fragmentando siempre y van a unirse unos con otros, etcétera, donde destaca pues Saboya, que es donde está Turín, ¿no? Génova, ¿vale? Venecia, la República de Venecia, que incluía territorios de la costa del mar Adriático, bueno, pues luego vamos a tener otros estados como Florencia y los estados pontificios, que es donde está Roma. O sea que Italia siempre va a estar fragmentada por intereses de unos y otros y alianzas que va a tener siempre con unos y otros, ¿vale? Entonces esto va a ser lo que queda del Imperio Carolingio. Y luego, por otro lado, vamos a tener el Islam, todo lo que va a ser el territorio musulmán, ¿vale? Entonces, en el siglo VII, en la península arábiga, habitada por tribus nómadas que iban moviéndose con sus tiendas y sus camellos, ¿no? Porque solían comerciar o solían guerrear yendo de un sitio para otro. Estas tribus nómadas que vivían en el desierto dieron lugar a una persona que se llamaba Mahoma. Y este Mahoma era un comerciante de una importante ciudad, de una ciudad árabe, la Meca, que se sintió llamado por Dios para revelar una nueva religión monoteísta que se llamaría el Islam, ¿vale? El Islam comparte raíces con el judaísmo, como todos sabemos, porque la esposa de Abraham era Sara y no tenía hijos, entonces había una esclava que tenía Sara, la esposa de Abraham, que en Islam, en musulmán es Ibrahim, ¿no? Ibrahim. Entonces Abraham, como no podía tener hijos, tomó una esclava egipcia que se llamaba Agar y dio lugar a los ismaelitas. A partir de aquí, digamos, este pueblo, digamos, procede de esta raíz común con el pueblo judío, ¿no? Pero luego, claro, son expulsados al desierto y de aquí van a salir los hijos el hijo de Agar, que es Ismael, que va a dar lugar al Islam. O sea que Islam, como podemos ver, comparte fonemas con Ismael, ¿vale? Es este hijo de Agar, ¿vale? Entonces, el Islam va a propagarse como una nueva religión y va a dar lugar a los musulmanes, ¿vale? Que son los fieles del Islam. La doctrina islámica aparece recogida en el Corán, que es el libro sagrado de esta religión, y el edificio en el que rinden culto se llama mezquita. Los 5 pilares de la religión musulmana son los siguientes, que tienen esto, ¿no? La profesión de fe, que para los musulmanes Alá es el único Dios y Mahoma el último de sus profetas, ¿vale? No va a haber más profetas después de Mahoma. Y consideran incluso que Jesucristo fue uno de los profetas de Alá, de Dios, junto con otros que aparecen en el Antiguo Testamento como Moisés, Abraham, etcétera, ¿vale? Eran profetas, pero no eran seres divinos. En la religión cristiana
por la Sagrada Santa Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues son todo ello la forma divina, ¿no? Digamos que Jesucristo también es Dios, por así decir, ¿vale? En cambio, los ismaelitas, los musulmanes, decían que era un profeta. Vale, pero ellos tienen su profeta, que es Mahoma, ¿vale? Entonces, la oración es el segundo pilar del Islam, la realización de oraciones obligatorias 5 veces al día, ¿vale? Por eso en los minaretes, en las torres de las mezquitas, 5 veces al día va a haber un señor que va a subir y va a dar unas voces en árabe instando a rezar en ese momento. También van a tener que ofrecer limosna al necesitado, que se llama zakat, ¿vale? Que es el otro pilar del Islam. Otro pilar del Islam es el ayuno en el mes del Ramadán, ¿vale? Que tienen que ayunar durante las horas diurnas de un mes entero, ¿vale? Tienen que estar sin comer ni beber durante todo el día, ¿vale? Luego ya, según los rígidos que sean, pueden beber algo de agua, pero en principio no pueden comer ni beber durante el día, y pueden durante la noche comer y beber todo lo que quieran, ¿vale? Es como un acto de devoción y autodisciplina para poder controlar el cuerpo y las tentaciones. Peregrinación a la Meca es el último pilar del Islam, una vez en la vida, si la salud y la situación económica lo permiten. Al principio, los gobernantes de la Meca no aceptaron el mensaje de Mahoma, por lo que tuvo que huir de la Meca y marchar a la ciudad árabe de Medina en el año 622. Entonces, este año es el más importante para el Islam, el año 622, porque es la fecha en la que se inicia el calendario musulmán. Esta huida de la Meca a Medina se llama la Hégira, ¿vale? La Hégira es el momento en que huye Mahoma de la Meca a Medina, y este momento es el que se considera el inicio del Islam y del calendario de los países islámicos, ¿vale? Ellos tienen un calendario donde tienen 622 años menos, ¿vale? Porque empiezan el año 0 o el año 1, no sé cómo empezarán a contar, empiezan el año 622. Allí, en la ciudad árabe de Medina, Mahoma reclutó un ejército y extendió el Islam con un ejército. Y durante 10 años ya lo había expandido, y a su muerte la mayoría de los árabes ya se habían convertido a la nueva religión, ¿vale? Entonces aquí vemos el califato omeya, ¿no? En esta imagen. El imperio islámico se llamó califato, ¿vale? Un califato es un reino gobernado por un califa que incluye, digamos, un poder civil y religioso, porque era considerado el sucesor de Mahoma, el califa, y por ello el jefe político y religioso de los musulmanes. El califa era asistido por consejeros o visires, ¿vale? El visir es una especie de ministro del califa, ¿vale? El califa era asistido por visires. Y en el año 750 el califato se extendía desde la India hasta la península ibérica. Recordemos que en el año 711 los musulmanes entraron en España, invadieron la península ibérica en el año 711. Entonces, a mediados del siglo VIII la controlaban por completo, prácticamente, menos Asturias y Cantabria. Y, como podemos ver en esta imagen, habían extendido el Islam y, por tanto, el califato hasta bien entrada la India, toda la península arábiga, parte de la península de Anatolia, todo el norte de África, etcétera, ¿vale? Entonces, esto fue durante la dinastía omeya. Si nos vemos un poco en los apuntes del libro antiguo, esto está en el aula virtual también, podemos ver que hay bastante sobre el Islam. Son unos apuntes de un libro antiguo y
Los musulmanes, bueno, pues fueron avanzando en distintas etapas. Aquí tenemos lo que se llama hasta la muerte de Mahoma, el califato perfecto y el califato omeya, ¿vale? Más o menos ya hemos dicho lo importante, que es la hégira, que se produjo en el año 722, que marca el inicio de la época de la era islámica, es donde empiezan ellos su calendario. Claro, ¿cómo se ganó a la gente tanto? Pues porque impuso esta obligación de luchar contra los infieles, ¿no?, que éramos los cristianos y todos los que fueran de otra religión, y además a los que morían en la guerra se les prometía el Edén, ir al cielo de los musulmanes, donde, como es una religión basada en el protagonismo masculino totalmente, ¿no?, pues se les prometía un cielo lleno de huríes, de bellas mujeres jóvenes deseosas de amor, ¿no? Entonces, esa manera de inculcar esa otra vida llena de placeres, pues era algo que a la gente le llamaba la atención también, ¿no? El Islam en España tuvo distintas etapas que no vamos a detallar aquí, pero que primero fue lo que se llamó toda España conquistada por los árabes, se llamaba Al-Ándalus, ¿no? Fue primero una provincia de Damasco, que era donde estaba la capital entonces del califato, en Damasco, que está en Siria actualmente, del año 711 al año 756, ¿vale? Entonces, como cuenta aquí, tras la victoria de Guadalete, ¿no?, que es cuando vencieron al último rey godo, al rey Rodrigo, los musulmanes, y ya entraron en España, se convirtió en una provincia del califato de Damasco, llamada Al-Ándalus. Luego va a ser un emirato, ¿vale? Después del califato va a llamarse emirato, que va a tener capital en Córdoba, es decir, que ya va a ser una especie de reino independiente del califa, ¿vale? Eso es un emirato. Por eso en el sur de Arabia tenemos los Emiratos Árabes hoy en día, que son independientes de Arabia Saudí, ¿vale? Entonces, Abderramán I, este rey musulmán español, por así decir, se proclamó emir, es decir, que se hizo ya independiente del califa. Abderramán I logró contener a los reinos cristianos del norte y luego este emirato de Córdoba pasó a ser un califato, es decir, ya un reino totalmente independiente con autoridad religiosa propia, que sería el califato de Córdoba, del año 912 a 1031. Y el rey más importante va a ser Abderramán III. Abderramán III se independizó totalmente, se proclamó califa, y Al-Ándalus conoció su mayor esplendor en el siglo X y XI, ¿vale? Un personaje importante fue el Manzor. A finales del siglo X, Al-Manzor, que fue primer ministro, un visir, ¿no?, del califa Hiksem II, devastó ante unas expediciones guerreras los reinos cristianos, ¿vale? Al-Manzor destruyó la catedral de Santiago, nada menos, entre otras cosas, ¿vale? O sea, Al-Manzor fue un terrible enemigo de los cristianos. Cuando murió Almanzor ya perdió poder este califato, porque fue un formidable general. Por desgracia para los cristianos, ¿no?, para nosotros, Almanzor fue muy buen militar. Y luego, después de esto, es lo que se llama los reinos de taifas. Las taifas o reinos de taifas eran ya pequeños reinos fragmentados que luchaban entre sí, ¿vale? Al-Ándalus se convirtió en un mosaico de pequeños reinos independientes llamados taifas que sostuvieron continuas guerras entre sí, y además llegaron otras invasiones árabes que vinieron de África, los almohades y los almorávides y los benimerines, ¿no?, que invadieron la península. O sea que ya luchaban los árabes entre sí. Y por último, mientras los cristianos iban reconquistando territorio, Al-Ándalus fue reducida al reino de Granada, que fue lo último que quedó de Al-Ándalus hasta que en 1492 los reyes católicos la conquistaron, ¿vale? Pero bueno,
En ciencia árabe, los árabes destacaron en ciencia. La verdad es que sí que cuidaban los libros y tenían, salvo el tema de la literatura que nos llamaba la atención, la literatura clásica, griega y romana, todo lo científico les gustaba. Entonces, gracias a ellos se copiaban libros y se difundía el conocimiento y se ampliaba, ¿no? Entonces aquí nos mencionan a Averroes, entre otros, ¿vale? Pero había muchos otros científicos que vinieron de Al-Ándalus, ¿vale? Y el arte, pues ya sabemos que el arte, lo veremos al final del tema, pero el arte islámico es espectacular, ¿vale? Bueno, y aquí en el feudalismo voy a parar la grabación, ¿vale? Para que continuemos a partir de aquí en el siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.